Muy buenas noches, estimados doctores. Los saluda Omar Rodríguez Seminario, director médico de Química Suiza. Es un honor estar esta noche con ustedes. Podremos acompañar después de algunas semanas para esta importante charla sobre qué tan beneficiosos son los probióticos, los prebióticos. Para ello contamos con el doctor Raúl Alberto Rojas Galarza. El doctor Galarza, o Rojas Galarza, es médico pediatra, gastroenterólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño, revisor Cochrane y docente de la UPC. Doctor Rojas, bienvenido. Queda la ponencia en sus manos. Bueno, gracias doctor, muy buenas noches. La verdad que es un gusto siempre participar en este tipo de actividades docentes. La charla la está financiando el laboratorio y es un gusto poder intervenir en este tipo de actividades, sobre todo en temas que no son tan frecuentes y que, si bien es cierto, dentro del ámbito científico tienen bastante repercusión y bastante frecuencia, su tratamiento a veces es un poco errático. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es mostrarles ciencia y evidencia en todo lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Voy a pasar a suspender la presentación, la imagen a través del bloqueo de la cámara para poder centrarnos en la presentación, ¿no? Bueno, la reunión de hoy día es qué tan beneficiosos son los prebióticos, ¿no? Vamos a presentarles un caso escenario. Para la mayoría de los profesionales de la salud no es una expresión poco frecuente que si lo escuché me olvidé, si lo vi lo recuerdo, pero si lo hago definitivamente lo aprendo, ¿no? Entonces eso es el norte en docencia, ¿no? Entonces un caso escenario que nos puede ayudar para que vean que cuando hablamos de prebióticos no estamos hablando de algo muy críptico, ¿no? Muy poco tratado, ¿no? Y que está dentro podríamos llamar de la práctica cotidiana hoy en día ya cada vez más frecuente, ¿no? Pedro es un paciente de 76 años, sufre de obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Hace 6 años sufrió infarto de miocárdico agudo. Luego de ello le indican una estricta dieta hipoglúcida, hipolipemiantes, hipotensores y control de salud estricto. Él debía recurrir semanalmente o que lo visite el personal de salud los primeros 6 meses, ¿no? Pero lamentablemente, como es frecuente, todo ello fracasa, ¿no? Persiste la obesidad, la hipertensión está en rango límite, el colesterol alcanzó su valor más bajo, entre comillas, en 600, y la relación colesterol total HDL, que nos sirve para ver el riesgo de complicaciones asociadas a la hipercolesterolemia, es de 20, cuando un valor muy aceptable debería ser por encima de 25, vamos a ver, o 30, ¿no? Bueno, a los 72 años, o sea, 4 años antes del problema, se sometió a una cirugía bariátrica y como todas las demás intervenciones, sin éxito. Este es el paciente con el cual con bastante frecuencia uno se encuentra, ¿no? Y en la consulta de control le explican sobre el uso alternativo de unos preparados especiales, ¿de acuerdo? Galactósidos preparados que se relacionan bastante con carbohidratos, ¿de acuerdo? Y que administrados durante 4 semanas podrían ayudarle a él, ¿no? Se explica que en algunas pacientes han demostrado cierto beneficio, ¿no? Y al cabo de un mes, oh sorpresa, el paciente ya tiene el colesterol en 210 y la relación colesterol total HDL en 35, ¿no? Bueno, con este caso escenario nos planteamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la primera observación respecto al caso escenario? ¿Continuaría usted con el empleo de GOS en Pedro? ¿Podría emplearse en otros pacientes con hipertensión? ¿Podría emplearse en otros pacientes con obesidad? Y en el 2013 hay una publicación que nos puede ayudar como documento fuente. Estos son los puntos que vamos a revisar nosotros, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña introducción, algunos conceptos que vamos a vertir en toda la presentación con respecto a medicina basada en la evidencia, cómo evaluar la evidencia, algunas definiciones que nos van a acompañar, no solamente para la sesión de hoy, sino van a ver ustedes que les va a servir en la práctica cotidiana. ¿Cuáles son los prebióticos más usados? ¿Los prebióticos son beneficiosos según quién? ¿Cuáles son los usos de los prebióticos? Y algunos mensajes para reflexionar, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto a la introducción, en 1921 Redger hace una publicación en esta revista que es muy interesante, da origen a prácticamente todas las demás publicaciones oficiales con respecto a los prebióticos, ¿no? En donde él describe que a partir de la administración del Bacillus acidophilus, demostró que en algunos humanos había cierta mejoría en algunas enfermedades, ¿no? Las más beneficiosas era la diarrea aguda infecciosa, lo que llamaban en ese entonces síndrome de intestino irritable, el equivalente a colon irritable, y algunas otras patologías, ¿no? Pero en líneas generales era benéfico, ¿no? Y si nosotros hacemos una búsqueda en PubMed, ¿de acuerdo? Solamente utilizando el término prebióticos, ¿sí? Vamos a encontrar aproximadamente 12.000 resultados, ¿no? Teniendo un pico, miren, desde el año 2002, en que prácticamente comienzan a existir las publicaciones y actualmente ya vamos en 5.000 y tantos, ¿no? Pero esto es solamente colocando el término prebióticos, ¿no? Y si yo coloco prebióticos y le aplico un filtro que deseo que me seleccione solamente los estudios en humanos o las publicaciones que se relacionan de prebióticos en humanos, miren, de 12.000 a un poquito más de la tercera parte, ¿no? ¿Sí? Y ya comenzamos igual, en el 2002, tiene un gran auge, ¿no? En el PubMed ustedes pueden agregar también como filtro, no solamente edad, si es en humanos, etcétera, etcétera. Ustedes también pueden seleccionar los textos completos gratis, ¿no es cierto? El free full text, ¿no? Y cuando yo hago eso, miren, de 12.000 casi pasa a 1.700, ¿no? O sea, son 1.700 artículos, ¿ok? Que me van a permitir dar una revisión de prebióticos, ¿no? Miren, solamente colocando prebióticos y con filtros de humanos y artículos gratuitos completos, miren, casi 2.000 artículos gratis, ¿ok? Bueno, ya habíamos mencionado a la publicación de Redger y Chaplin, ¿de acuerdo? Él descubre que en humanos la riqueza de la microbiota intestinal post consumo de carbohidratos era notoria, ¿sí? En ese entonces no hablábamos nosotros de microbiota intestinal, sino de flora intestinal. Los que ya peinamos más canas y cada vez peinamos menos cabello, nos debemos de acordar de esa famosa vacuna gel, ¿no? Después del tratamiento que se daba para la fiebre tifoidea con el cloromicetín, ¿sí? Que era el cloranfenicol, barría la flora intestinal y entonces los médicos indicaban el famoso reconstituyente de la flora intestinal, ¿no? Que era muy bien recibido y hasta exigido por muchos familiares, ¿no? Y también notan que en el colon hay una predominancia de bacterias anaerobias, ¿no? Que básicamente obtienen su energía a través de la fermentación de sustratos en la dieta, ¿no? En la década de los 80, Yasawa y Sacco realizan estudios y son los primeros en enunciar estudios similares sobre prebióticos. Ya vamos a ver la definición en Japón, ¿no? Gibson y Robert Freud son prácticamente considerados los padres de la definición de los prebióticos, ¿no? En el 95 ellos dos esbozan el primer concepto sobre prebióticos, ¿no? A través de sus investigaciones, ¿no? En el 2004 Gibson mejora la definición de prebióticos y dice que son los ingredientes que al ser fermentados selectivamente
O sea, hay componentes que yo al fermentarlos, o la industria al fermentarlos, van a causar cambios específicos en la composición y o actividad de la flora intestinal, y esto va a brindar beneficios, ojo, esto es muy importante tanto para la salud como para el bienestar del individuo. En el 2007, Robert Freud prácticamente da la pauta para que probióticos, prebióticos, simbióticos, postbióticos, etcétera, son términos que en realidad se están acuñando, y hablar de prebióticos casi van de la mano con su par de actividad, que son los probióticos, ¿no? Y hay muchos ámbitos en los cuales se están investigando los dos componentes, tanto probióticos como prebióticos, el descubrimiento de nuevos objetivos hacia nuevas propiedades de los prebióticos, la evaluación de nuevos beneficios en la salud y la caracterización genómica, ¿no? Recién se ha dado todo una descripción del genoma. Casualmente, la publicación que se hace del genoma en Google, de acuerdo, del SARS-CoV-2, es el que ayuda prácticamente, da la ruta sobre dónde se puede desarrollar las vacunas, ¿no? En la producción y formulación de nuevos productos, ¿de acuerdo? Mejora de la calidad, regulación y políticas con respecto al prebiótico. Ustedes van a buscar con bastante frecuencia que el probiótico en los Estados Unidos no es un fármaco, es un suplemento nutricional, ¿no? Y muchos prebióticos también van por ese camino, ¿no? Y la implementación casi personalizada para los diferentes estadios mórbidos, estados de salud, pero siempre, y lo vamos a ver al final, hay algunos puntos que todavía, tanto en prebióticos, probióticos, simbióticos y todos los que puedan relacionarse, tenemos que ir evaluando. Entonces, vamos a ver un poco sobre la medicina basada en la evidencia, ¿no? Evaluar la evidencia significa yo para qué hago una búsqueda, ¿no? ¿Para qué encuentro un artículo? Si yo estoy interesado en un estudio sobre tratamiento, tengo que buscar una publicación de tratamiento, el que me va a responder a esto es un ensayo clínico aleatorizado. Y como podemos ver en esta diapositiva, en esta este algoritmo, en esta arborización que alguien ha tenido muy bien, miren, desde el 2002 realizarlo, si el investigador expone o no, asigna, perdón, la exposición, van a tener ustedes que el estudio puede ser experimental, y si hay una aleatorización al respecto, es un ensayo clínico aleatorizado, y si no, pues es un no aleatorizado. Y si no se asigna la exposición, los estudios se llaman observacionales, en donde cuando no hay un grupo de comparación, el estudio es descriptivo, y cuando hay un estudio de comparación, el estudio es analítico, y dependiendo de la dirección, puede ser un estudio de cohortes, cuando se parte de la exposición y se busca o se pretende contabilizar cuántos casos, cuántos eventos hay. Si yo parto del el evento o el caso y busco hacia la exposición, son estudios de casos y controles, y cuando analizo en el mismo tiempo la exposición y el resultado, es un estudio cross-sectional o transversal, ¿no es cierto? Y entonces ya, si yo estoy buscando responder un estudio sobre tratamiento, el ensayo clínico aleatorizado es el mejor estudio que debo encontrar. Si yo trato de encontrar un estudio para saber el pronóstico, miren, ¿sí? Es un estudio de cohortes, porque parto de la exposición hacia el resultado, ¿no? Si yo deseo responder una pregunta sobre etiología, el estudio más apropiado es un estudio de casos y controles, ¿no? Si yo deseo realizar una evaluación rápida, un estudio transversal es el que me va a ayudar. Y si deseo yo tener una opinión del tema, ¿de acuerdo? Es un estudio descriptivo
descriptivo, ¿no? Narrativo. El estudio de pruebas diagnósticas es un estudio, una publicación que sale de todo este algoritmo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que tenemos nosotros es ver si yo tengo problemas o preguntas sobre un tratamiento, sobre pronóstico, sobre etiología, deseo hacer una evaluación rápida, deseo tener una opinión con respecto a un tema, son los diferentes tipos de publicaciones las que debo buscar, y al final los de diagnóstico, ¿de acuerdo? Esto más o menos a ustedes les debe resultar un poco familiar, ¿de acuerdo? Esto tan caótico, tan disperso, tan disímil, tanto en forma como el tamaño, es la famosa opinión de expertos, que muchas veces nos puede servir, nos sirvió al inicio de la pandemia, pero cuando ya va hacia una dirección, la forma, aunque el tamaño y el color, entre comillas, no son el mismo, esos son ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Eso les reclamábamos nosotros a nuestros colegas de China, ¿no? No nos permitían tener información. Después de 2 años, mire cuántas cosas, ¿no? Son inútiles emplear ivermectina, emplear hidroxicloroquina, acitromicina, ¿no? Entonces, todo eso son los ensayos clínicos. Y ya cuando yo lo condenso y mi análisis, ¿de acuerdo?, no termina en algo matemático, en un número, no se cuantifica, es una revisión sistemática cualitativa. Pero si yo tengo un análisis matemático a raíz de una revisión sistemática, o sea, de una unión de ensayos clínicos, esta es una revisión sistemática cuantitativa, o lo que se conoce como un metaanálisis. Ergo, yo puedo tener una revisión sistemática sin llegar a un metaanálisis, pero nunca podría tener yo un metaanálisis sin haber realizado una revisión sistemática, ¿no? La revisión sistemática, como se ve aquí en el gráfico, debe de ser todas hacia el mismo lado. El outcome, ¿de acuerdo?, el desenlace a medir debe ser el mismo, y eso es uno de los errores muy frecuentes que, como ustedes van a poder ver a lo largo de cualquier revisión sistemática que la lleven a cabo, ¿de acuerdo?, o que ustedes tengan la oportunidad de leerla, hay que tener bastante cuidado porque muchas veces el outcome no es el mismo. Y por último, la unión de revisiones sistemáticas, de ensayos clínicos y de opinión de expertos en ese orden nos va a condensar en algo que llamamos guías de práctica clínica. Cuando yo hago la búsqueda, yo tengo que buscar primero, así es, guías de práctica clínica. ¿Dónde encuentro guías de práctica clínica? En los portales NICE, en el portal SIGN, el primero es británico, el segundo es escocés, o en las revisiones, resúmenes de grupos que se dedican al desarrollo de la medicina basada en la evidencia, como es las publicaciones del Dynamed, que es la mejor, y el UpToDate, que es el más conocido y que todo el mundo hackea y que pueden tener pues acceso, ¿no? Pero no es lo ideal. La verdad yo recomiendo que sea el Dynamed porque aquí nos da nivel de evidencia y grado de recomendación. Si no encuentro una guía de práctica clínica, definitivamente debo de seguir una revisión sistemática. Cochrane, una de las más conocidas, la base de datos en la Cochrane Library, ¿de acuerdo?, y otras revisiones sistemáticas o metaanálisis en otras publicaciones. Y al final, el ensayo clínico aleatorizado que puede buscarse en los journals o si no, en la misma base de Cochrane, ¿no? Cochrane tiene algunas pestañas que le ayudan a ustedes a hacer la búsqueda. Por último, si bien es cierto, con estas tres se toman opiniones basadas en la evidencia, no está desdeñable la opinión de los expertos. Entonces, cuando yo comienzo a hacer una búsqueda para tomar la decisión sobre un paciente, comienzo con guías de práctica clínica, desciendo por revisiones sistemáticas, si no hay ensayos clínicos, hasta terminar en opinión de expertos. Bueno, otro tema también, otra expresión que van a escuchar ustedes con bastante frecuencia es el GRADE, ¿no? GRADE, definitivamente, como ustedes pueden ver acá, es todo un proceso, ¿sí? El proceso GRADE va a través de una revisión sistemática a terminar en la formación o la elaboración de guías de práctica clínica. Comienza siempre con la pregunta, se seleccionan los outcomes o los desenlaces a medir. Para cada uno de estos desenlaces se hace todo el proceso de búsqueda, se hace un resumen de la evidencia y con esto hago una tabla de contingencia
donde evalúo la calidad de la evidencia, y a través de esto, uno de los primeros productos es el resumen o tabla de resumen de evidencia. Para desarrollar mi guía de práctica clínica con esta tabla de evidencia, yo tengo que ver hacia dónde voy a recomendar, que es la tabla de la evidencia de la recomendación, ¿de acuerdo? Y por último, formulo la recomendación a través de un método informal para llegar a un método formal. Por ejemplo, esto, ¿no? Para individuos mayores de 50 años con bajo riesgo, menores del 10%, a través de una tabla de eventos cardiovasculares en los próximos 10 años, no se sugiere el empleo de aspirina. Recomendación débil basada en la calidad de evidencia moderada. ¿Qué significa esto? Que mi recomendación en estos casos es débil. O sea, quiere decir que hay que individualizar. Eso significa débil. Dirección en contra. O sea, quiere decir que no recomiendo yo aspirina, pero va a ser para ciertos casos. Y la calidad de la evidencia es moderada. Quiere decir que tiene algunos fallos. ¿De acuerdo? Este otro también, en pacientes con síndrome de intestino irritable, tipo no constipación, es uno de los dos tipos que hay de síndrome de intestino irritable, la recomendación de prebióticos no es una alternativa para mejorar la calidad de vida. Efectivamente, ¿no? Frente a los prebióticos salen perdiendo cuando se trata de mejorar calidad de vida, pero vamos a ver que para otros outcomes, otros desenlaces, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, la recomendación es débil, basada en calidad de evidencia muy baja, es opinión de expertos, ¿no? Entonces, la recomendación es débil, dirección, no recomendar prebióticos, y calidad de la evidencia muy baja, ¿no? Bueno, ese es great, ¿no? Así es que acostumbrémonos, ¿no? Entonces, el nivel de evidencia puede ser alto, moderado, bajo o muy bajo. Cuando alto es una muy alta probabilidad de que la intervención esté comprendida en lo que ustedes están enunciando. Moderado cuando es muy probable, o sea, la certeza comienza a disminuir. Bajo cuando prácticamente es muy pobre, pero hay cierta población que se beneficia. Y muy bajo cuando lastimosamente en realidad no se conoce bien este efecto, ¿no? Y entonces yo voy a tener que puede ser a favor o en contra. Puede ser débil, a favor o débil en contra. Aquí, tal y como les mencionaba, voy a indicar o no indicar de manera individualizada, y cuando es fuerte, no se recomienda, y cuando es fuerte en contra y cuando es fuerte a favor, se recomienda. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas definiciones muy interesantes que debemos nosotros de evaluar porque definitivamente nos va a servir, ¿no? La alimentación cruzada, ¿de acuerdo? Es el proceso en el cual uno o más productos metabólicos pueden servir como sustratos de crecimiento de unos microorganismos a otros, ¿de acuerdo? ¿Qué son las comidas fermentadas? Son alimentos y bebidas en las cuales se ha implicado un crecimiento y actividad microbiana. Si no se evidencia el crecimiento, al menos se detecta actividad a través de la producción de ciertos metabolitos. Consorcios microbianos. Bastantes de las definiciones tienen bastante que ver con la definición que ustedes la manejan, ¿no? Es una mezcla de especies microbianas, son los consorcios, ¿no? Un grupo, ¿no? Con interacciones simbióticas. Esto quiere decir que comienzan a unirse, ¿de acuerdo? Estos, según a cómo van a ir dirigidos, van a tener cierta afinidad, y por ello hay características para unirlos, ¿de acuerdo? Fibras fermentables son aquellas que fibras dietéticas descompuestas por el crecimiento microbiano a nivel del intestino grueso, ¿no? En el colon. Firma del patrón, ¿qué significa? Cuando ustedes por allí encuentren firma del patrón, es el patrón que tiene para desarrollar o producir ciertos metabolitos de un grupo o un conjunto o un consorcio de microorganismos, ¿ya? GRAS, que podríamos nosotros explicarlo como generalmente reconocido como seguro, lo acuña, lo aplica la FDA. GRAS, ustedes van a ver que algunos componentes nutricionales, algunos suplementos nutritivos, los prebióticos y los probióticos entran en esta categoría,
¿sí? En los cuales esta sustancia es generalmente reconocida por expertos calificados, habiéndolo solicitado, como que son seguros, ¿de acuerdo? Esto no lo hace de manera espontánea la FDA, ¿sí? Si el fabricante, la industria, le solicita a la FDA brinda ese GRAS al producto. Modelos de simulación intestinal son sistemas in vitro, ¿de acuerdo? Que imitan el intestino humano o animal. Cuando están en fase de investigación es animal y cuando están en fases tempranas de investigación son humanos, ¿no? Y para ello es muy interesante imitar el intestino animal. En realidad, parte de conocer, hay toda una ciencia detrás de ello. Es muy interesante porque a partir de esos estudios fue que comenzó lo de los probióticos y los prebióticos, ¿no? Cuando hablamos de metagenómico, es el estudio del genoma en forma global de microorganismos que se encuentran en un determinado ámbito, ¿no? Oligosacáridos prebióticos candidatos son aquellos que están hasta ahora tratando de llegar a la condición de prebióticos, pero que lastimosamente no tienen confirmación. Por eso vamos a ver, y esto va a ser a través de toda la ponencia, de todo el compartir de esta reunión, por favor, en cuanto ustedes puedan reportar, en cuanto ustedes puedan estimular que se reporte el beneficio del uso de prebióticos en determinadas patologías, sería muy importante para acopiarla, ¿de acuerdo? Microbiota, acá está, ¿no? Comunidad de microorganismos en un hábitat específico. Hablamos de microbiota intestinal, microbiota dérmica, microbiota genital, microbiota ótica, microbiota respiratoria, ¿sí? Microbioma, ¿qué cosa es? Es la microbiota y lo que produce al entorno, ¿de acuerdo? El metagenoma es el total de genes de la microbiota, del microbioma, en realidad, ¿no? En realidad es abarcar a todos los gérmenes, ¿de acuerdo? Incluso identificación de aquellos, ¿de acuerdo?, que están produciendo solamente y tratar de descifrar los genes, ¿sí? El metaboloma es la cantidad, todos los metabolitos que producen una microbiota. Las ómicas son una serie podríamos decir nosotros, de procesos, ¿de acuerdo?, dentro de los cuales la genómica, la transcriptómica, la proteómica son las más conocidas, ¿no? Entonces, un análisis a través de los genes, ¿de acuerdo?, de los diferentes microorganismos, ¿de acuerdo? Organismos genéticamente modificados son aquellos cuyo material genético se ha alterado a través de técnicas de ingeniería genética a partir de cierto molde genético en el cual la función debe ser previsiblemente estudiada. Claro, imagínense que se haga este tipo de estudios y resulte en una superbacteria que produce una toxina y la superbacteria no se puede controlar con nada, imposible de... eso no es lógico para la ciencia ni para la ética, ¿no? Productos bioterapéuticos vivos son aquellos productos biológicos que contienen organismos vivos y son aplicables o que van a beneficiar al ser humano en las diferentes etapas de prevención, tratamiento o como cura, ¿no? Los polifenoles, compuestos vegetales, que contienen el grupo fenol. Los posbióticos son fragmentos bacterianos con o sin productos bioactivos de crecimiento microbiano que benefician al huésped, siempre eso, ¿sí? Igual los probióticos, ya no hablamos de fragmentos, sino hablamos de microorganismos vivos. Aquí viene la gran diferencia, que cuando se administran en cantidades adecuadas, ¿qué cosa es eso? Dosis, ¿no es cierto? Confieren un beneficio para la salud del huésped. Y acá, patobiontes, aquellos comensales, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros muchos gérmenes en el intestino que en ciertas condiciones pueden producir enfermedad. ¿Okay? Selección, por eso es contraproducente emplear antibióticos de manera indiscriminada y si se emplea,
usar probióticos, usar prebióticos para tratar de controlar todo esto. Bueno, nosotros somos médicos, pero ¿y qué pasa con las obstetrices? ¿Qué pasa con los odontólogos? ¿Qué pasa con los veterinarios? Ahí todavía hay un grupo de profesionales que todavía, o grupos de profesionales que todavía no estamos concientizando para esto, ¿no es cierto? Presunción de seguridad calificada, esto lo emplea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para algunos, vamos a decirle, géneros, especies o subespecies de microorganismos, ¿de acuerdo? Que a petición hay un análisis y un enunciado de seguridad y uso previstos, ¿de acuerdo? No se puede sin esta autorización llegar al uso de prebióticos, al menos en Europa, y es generalizado, ¿no? Los simbiontes es combinación de prebióticos y probióticos. Sustratos sin carbohidratos son aquellos factores de crecimiento que son independientes del crecimiento sacarolítico. Ya vamos a ver de qué hablamos. La producción sacarolítica es muy interesante. Trasplante microbiano fecal es la transferencia de bacterias sanas de un donante a los intestinos de un paciente, ¿no? Y acá quedamos con Gibson, ¿se acuerdan? En el 95 es un ingrediente alimenticio no digerible que afecta beneficiosamente al huésped al estimular selectivamente el crecimiento y o la actividad de una o un número limitado de bacterias en el colon y por lo tanto mejora la salud del huésped. Robert Freud nos dice, aparte de eso, que son ingredientes selectivamente fermentados por la microbiota intestinal y que provocan en ella cambios en su composición y actividad con efectos beneficiosos para la salud del individuo, ¿no? Los fructooligosacáridos como el FOS y los galactooligosacáridos como el GOS son los ejemplos más claros de los prebióticos. Y en el 2007 la FAO nos alerta sobre los ingredientes alimentarios que al ser fermentados selectivamente, prácticamente Robert Freud, ad pedem literae, producen cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo beneficios en la salud del individuo. Y en el 2008, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, de acuerdo, en el Reino Unido, a través de la Organización Mundial de Gastroenterología, nos dice que son sustancias de la dieta, fundamentalmente polisacáridos no amiláceos y oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas, característica para ser prebiótico, que nutren a un grupo seleccionado de microorganismos que habitan en el intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las nocivas. Esto es un poco para que ustedes se den cuenta, ¿no? Miren, todo esto son los probióticos, los que están en azul, y todos los amarillos son los prebióticos. La combinación de celeste con amarillo da verde, ¿no? Por eso los simbióticos están acá en el centro. Pero hay una serie de definiciones para componentes o compuestos asociados a los probióticos, por ejemplo, que son los probióticos, posbióticos, los alimentos fermentados, el consorcio microbiano, el trasplante microbiota fetal, o por el lado de los prebióticos, de acuerdo a los ácidos grasos, las vitaminas, los polifenoles, las fibras fermentables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy interesante para que ustedes lo amplíen. ¿Los prebióticos son beneficiosos? Bueno, en el intestino grueso procede una microbiota intestinal, ¿no? Que prácticamente en número y en diversidad es muy complejo, ¿no? Este medio colónico favorece el crecimiento de las bacterias, ¿de acuerdo? Pero lastimosamente no selecciona, ¿no? Pueden ser muchas de ellas beneficiosas en el estado de salud y alguna de ellas puede causar enfermedad, son perjudiciales en el estado de enfermedad. ¿Y esto debido a qué? Debido al pH cercano a la neutralidad que tiene, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de que prácticamente la cantidad de bacterias son muy, pero muy escasas a nivel gástrico, ¿no? O, por ejemplo, en el esófago también se encuentran una gran cantidad de bacterias, ¿no? Entonces, ese pH cerca de la neutralidad
es muy probable que termine jugando a favor del desarrollo de estas bacterias, ¿no? El otro punto es que ya tienen prácticamente los alimentos, han sido absorbidos, ¿sí? Muchos han sido fragmentados y algunos prácticamente ultra fragmentados, y así van a terminar como nutrientes para muchos de estos y van a ayudar para el tránsito lento de los mismos, va a ser beneficiado por el tránsito lento de los mismos a este nivel, ¿no? El nivel del colon ya no hay, salvo que haya una patología, un tránsito acelerado, ¿no? Entonces, la microbiota produce de todas maneras compuestos beneficiosos que están siendo muy investigados, ¿de acuerdo? Entonces, la ingesta en la dieta de carbohidratos es muy interesante que nosotros la estudiemos bajo el contexto, ¿de acuerdo? Que vamos a tratar en lo posible de desarrollar, ¿no? Porque al final de cuentas termina siendo ya esto una especie de descripción, ¿no? El sello de todo esto de los prebióticos, ¿no? Hay una generación de metabolitos a partir, ¿no? de la ingesta de carbohidratos, y sobre todo de estos prebióticos, ¿de acuerdo? Y cuando ocurre esto con las bacterias del colon, estos microorganismos, ¿sí? Que comienzan a producir sustancias, este producto final es lo que se llama, ¿de acuerdo? La fermentación sacarolítica, producto de la microbiota, ¿sí? Entonces, en la microbiota nosotros vamos a tener que se originan gases como el hidrógeno, el CO2, el metano, ¿de acuerdo? Que en realidad no van a causar mayor molestia, mayor inconveniente, excepto distensión, ¿no? La flatulencia, pero más allá de eso, no hay un compromiso, algo que sea muy serio. Adicionalmente también, producto de esta fermentación sacarolítica, hay producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Y estos ácidos grasos de cadena corta sirven para la alimentación de los colonocitos, ¿no? A la cabeza el butirato, el propionato, ¿sí? Son los más conocidos, el acetato. Bueno, y también se produce lactato, ¿no? Que en realidad beneficia como ácido láctico a la microbiota al disminuir el pH, ¿no? Adicionalmente también lo que causa es una mejora en el trofismo intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, de todas maneras, ácidos grasos terminan siendo nutrientes para los colonocitos, ¿sí? Esta misma microbiota la vamos a tener, pues, que produce etanol, ¿no? Este etanol rápidamente, el metabolismo bacteriano lo descompone, ¿sí? Y entonces prácticamente es inofensivo. Más allá, si hacemos una extrapolación, el etanol, bueno, ya conocemos los efectos en el humano, pero en el ámbito microbiano, en realidad, el OH es muy, muy valioso, ¿no? Termina produciendo al final toda una cadena proteónica para producción de energía, ¿no? El sulfuro, de acuerdo, de hidrógeno, que lastimosamente sí causa efectos negativos, efectos deleterios, ¿no? También el amoníaco, tioles, aminas, fenoles, ¿de acuerdo? Todos estos lo que van a causar es una irritación, ¿no? Una agresión a nivel del epitelio, y a través de su interacción con muchos de ellos, lo que se va a causar es una alteración o interacción también con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces esto va a ser muy interesante para más adelante cuando veamos nosotros las acciones, ¿no? Hay una gran fermentación, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, y esto cerca al ano, en realidad lo que lleva a hacernos pensar es que deben de liberarse algunas sustancias que al final terminan bastante frecuentemente relacionándose con cáncer o enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Por todo ello, es muy importante que tengamos en cuenta que la producción sacarolítica es muy buena, ¿no? Es muy, pero muy beneficiosa para
el intestino. Entonces, nosotros vamos a tener que un prebiótico, para llamarse tal, va a tener que no ser hidrolizado o absorbido en el tracto intestinal superior, ¿de acuerdo? Debe ser fermentado selectivamente por bacterias y debe ser capaz de inducir efectos beneficiosos para la salud. Estos tres componentes son los que a la larga nos van a definir al prebiótico, ¿no? Bueno, pero los prebióticos también no son al azar, ¿no? Hay carbohidratos no digeribles y dentro de estos carbohidratos no digeribles, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos tipos. Los colónicos son aquellos que llegan al colon, son aquellos que sirven de sustratos a los microorganismos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que terminen produciendo energía, comienzan la producción de sustratos metabólicos y muchos de ellos van a servir de micronutrientes al huésped, porque comienzan a producirse vitaminas, algunos otros componentes que van a terminar como compuestos o micronutrientes para la absorción de micronutrientes, ¿no? Y los más conocidos definitivamente son los polisacáridos estructurales de plantas, como las pectinas, que es muy frecuente, por ejemplo, en la manzana, ¿no? Hemicelulosas o celulosas, que se ve bastante en muchos vegetales, gomas o algunos oligosacáridos, ¿no? Ya hemos visto los fructos, los galactos, ¿no? Algunos derivados de la soya, etcétera, ¿no? Y los prebióticos, ¿no? Que aparte de todo lo que hemos mencionado de los colónicos, también estimulan el crecimiento selectivo de ciertas bacterias, ¿sí? De ciertos grupos bacterianos, ¿no? Como las bifidobacterias, los lactobacilos, y los más conocidos son el FOS, el GOS, lactulosa y los oligosacáridos de la leche humana, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Hay en la naturaleza, hay muchos componentes que reúnen esas características, se encuentran en la leche, en la miel, hortalizas, en la fruta, los cereales, muchos pueden obtenerse por métodos químicos y enzimáticos, y entonces esta estimulación que se hace, ¿de acuerdo?, debe ser selectiva y por tanto siempre o deben de generar un beneficio al huésped, ¿no? Los más conocidos, inulina, el FOS, lactulosa, el GOS, en la leche humana, ¿sí? Algunos otros carbohidratos que están siendo candidatos, ¿de acuerdo? Son los silo-oligosacáridos, los lactosacarosa, la isomalto-oligosacarosa, los oligosacáridos de la soya, que son diferentes a los que habíamos comentado, y los glucoligosacáridos. En realidad, los efectos de los prebióticos, sí, vamos a verlos en muchos aparatos, en realidad son sistémicos, pero a nivel colónico, por ejemplo, van a estimular el crecimiento de bacterias fermentativas, como son bifidobacterias y lactobacilos. Estos son los que van a generar los ácidos grasos de cadena corta, que van a permitir una disminución del pH, ¿de acuerdo? A este nivel, ¿sí? Controlan el desarrollo de ciertas bacterias perjudiciales como los bacteroides o los clostridium, y al final terminan siendo una especie de productor benéfico a nivel del colon, ¿no? Así tenemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, si bien es cierto, hay factores genéticos y ambientales, el estudio sobre la microbiota en realidad todavía en ciernes está apuntando que por allí va. Algunos hablan que la microbiota en el futuro va a ser el patrón de retina o la huella dactilar del ser humano, ¿no? En los animales se ha demostrado que la ingesta de prebióticos como la inulina, el FOS, el GOS, disminuirían la inflamación a nivel de la mucosa, ¿no? Y el proceso inflamatorio mejoraría, ¿no? Y en humanos hay algunos reportes de que dando inulina, FOS o una combinación de esto, tanto a la endoscopía como la histología, las lesiones mejoran, ¿no? Con respecto a las infecciones intestinales también, ¿no? Liberarían especies de lactobacilos y muchos de ellos, como los lactobacilos y bifidobacterios, ¿de acuerdo? Van a actuar a través de la producción de agentes antimicrobianos de amplio espectro,
no solamente de manera directa, sino indirecta a través de la producción de ácido graso de cadena corta que nutren a estos colonocitos y que a su vez son los que van a producir o van a ayudar a producir a que los agentes antimicrobianos pues sean en mayor producción y puedan hacer efecto. Y los simbióticos, o sea, estamos hablando de la unión de prebióticos y probióticos, muchas veces se ha demostrado, al menos in vitro, que inhiben a patógenos bacterianos, ¿no? Se describen efectos antiadherentes que van a bloquear la unión al colon. Esto en realidad no es tan frecuente de observarlo, o al menos no se ha visto en cuántas de estas patologías podría encontrarse, ¿no? O en cuanto a esas infecciones, ¿no? Con respecto a las neoplasias, sí, pues, ¿no? Hay una relación total entre la alteración, de acuerdo, de la microbiota con la génesis tumoral, ¿no? Una microbiota alterada produce carcinógenos que van a terminar en el tiempo produciendo tumores diferentes, ¿sí? O los productos de esta microbiota alterada son productoras de carcinógenos, ¿no? Enzimas productoras de carcinógenos, ¿no? Así, los bifidobacterios y los lactobacilos, ¿qué es lo que hacen? Regulan esta disbiosis, ¿no? Entonces, disminuyen la producción de estos carcinógenos y o las enzimas productoras de carcinógenos, ¿no? Que ayudan. Entonces, los prebióticos frente al cáncer, a través de la producción de ácido graso de cadena corta, vía la fermentación, en la microbiota intestinal, jugarían un papel muy importante en su prevención, ¿no? En el sistema inmune, ni qué decir, ¿no? Hay una inmunomodulación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una penetración en el intestino, se activa el tejido linfático, en realidad hay muchas otras hipótesis como favorecer el crecimiento, la proliferación de algunos géneros y especies, y en animales que se ha visto, ¿no? Que los prebióticos tienen un óptimo desarrollo estructural y funcional del sistema inmune, ¿no? Entonces, van a beneficiarlo a ese nivel. Entonces, eso sí va a ser muy, pero muy beneficioso. Y se ha visto también, muy interesante, que hay una disminución en las enfermedades alérgicas, ¿no? En la prevalencia de estas, sobre todo en países de altos ingresos. Y esto a través de una menor exposición de los niños a microorganismos, lo cual se conoce como la teoría de la higiene, que ustedes deben haberla escuchado en algún momento, ¿no? Esta alteración de la microbiota sería la beneficiosa para el mejor control de estas enfermedades alérgicas, ¿no? Entonces, menos lactobacilos y bifidobacterios, más alérgicos. Entonces, si yo doy prebióticos para que crezcan lactobacilos y bifidobacterios, pues menos problemas alérgicos, ¿no? También hay minerales que se ven beneficiados. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho? Sí, ¿no? Micronutrientes, ¿de acuerdo? Y algunos otros como el aumento del colesterol, la glicemia, Pedro, por ejemplo, por eso, ¿no? Síntesis de triacilgliceroles y ácidos grasos hepáticos, disminuyendo el síndrome metabólico y sus componentes, ¿sí? Y también, por otra parte, bueno, es muy importante tener en cuenta que la predominancia, ¿no?, de bifidobacterias es un factor que en la mayoría de casos es crucial para el desarrollo o la presentación o el mejor control de las enfermedades, ¿no? Esta tabla lo único que nos va a corroborar en todo esto es, miren ustedes, ¿no?, lo importante que es, va dirigido hacia el huésped o hacia el microbioma, a ese nivel ya estamos, ¿no? Hacia el de huésped, en el estado de salud, en el huésped también a través del ambiente, genotipo, fenotipo, en el microbioma, la composición, la función, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, ya se va dirigiendo, ¿no?, nuestro arsenal, ¿no? Si uno busca en el Clinical Trials, ustedes van a encontrar un acceso el 30 de marzo, miren, tienen ustedes 272 estudios encontrados solamente al colocar prebióticos, ¿sí? Y muchos de ellos, de estos 200 y tanto, después asociados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos probióticos? Tenemos nosotros una gran mayoría y vamos a ver, pues, algunos, ¿no?
Los fructanos, ¿no? Sus representantes más egregios son la inulina y el FOS, ¿sí? Es una estructura lineal y lo que hacen es estimular bacterias productoras de ácido láctico, ¿no? Y la longitud de la cadena es la que determina qué bacterias pueden fermentarlos, ¿no? Y esto lograría, pues, un estímulo de manera indirecta, ¿no? Los FOS y los GOS, ¿de acuerdo? Son los más conocidos, ¿no? Los GOS son productos derivados de la lactosa, que tienen dos grupos, ¿no? El GOS con exceso de lactosa y el GOS fabricados a partir de la lactosa, a través de trans, galacto, oligosacáridos, y eso ustedes lo van a encontrar, FOS, GOS, todos lo van a escuchar con bastante frecuencia cuando revisen cualquier publicación de prebióticos. Entonces, crecen bifidobacterios y lactobacilos, ¿de acuerdo? Y estos, a su vez, los bacteroidetes y los firmicutes tienen una mejor relación y hemos visto que las disbiosis pueden estar reguladas de una manera mucho más efectiva. Algunos GOS, sobre todo fabricados por la industria farmacéutica, pueden ser derivados de lactulosa o rafinosa, ¿de acuerdo? Los oligosacáridos derivados del almidón y la glucosa, sobre todo está cobrando gran importancia el almidón resistente a la digestión, los RS, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes de esta expresión, ¿no? Almidón resistente a la digestión. Por ejemplo, el arroz caliente tiene menos almidón resistente a la digestión que el arroz frío, ¿no? El arroz frío tiene más almidón resistente a la digestión y por tanto gran parte de ese arroz va a ser eliminado. Por eso el almidón resistente a la digestión se está usando para regular mejor o controlar mejor el síndrome metabólico, ¿no? Oligosacáridos derivados del almidón, varios firmicutes, ¿de acuerdo? Están muy, muy en boga. Ruminococos también, ¿de acuerdo? Algunas derivados de la dextrosa podrían estimular bifidobacterios. Otros oligosacáridos también se originan de la pectina, y como se derivan de la pectina, uno de los nombres aquí derivados de sus siglas en inglés es el POS, ¿no? ¿De acuerdo? Y algunos de ellos también serían beneficiosos. Y los oligosacáridos no carbohidratos, que en realidad estimularían en vivo e in vitro las bacterias productoras de ácido láctico. Entonces, como estamos viendo, los prebióticos existen naturalmente, pero también la industria farmacéutica está haciendo lo suyo, ¿no? A través de una, podríamos decir, conversión de muchos productos naturales usando transferasas o sintasas, ¿de acuerdo? Se produce muchos de estos prebióticos que a la larga van a componer todo esto que ustedes están viendo, ¿no? La actuación, la intervención en diferentes aparatos y sistemas, que estos son, es un resumen, esto es lo más conocido, hay tablas, ¿de acuerdo? Acá cada prebiótico en la parte izquierda es seguido por su dosis, ¿de acuerdo? A quienes se aplica y qué cosas son los que se están, cuáles son el outcome. En muchos de ellos, miren cómo estamos con el FOS, por ejemplo. En estos dos no resulta, pero miren acá, si hay mejora de los síndromes de síndrome de intestino irritable. Mejora en la enfermedad de Crohn. O el GOS, por ejemplo, mejora en los síndromes de intestino irritable, ¿no? O FOS y GOS, miren, mejoran a aquellos pacientes en donde hay compromiso de la motilidad gástrica y de la motilidad intestinal, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de ellos en realidad ya hay mucha evidencia, tanto a favor como en contra, ¿no? Igual para el sistema inmune, en adultos, por ejemplo, hay la dermatitis atópica, por ejemplo, en lactantes,
o, por ejemplo, respuesta de anticuerpos, ¿sí? En adultos mayores, en los cuales hay compromiso a través de problemas con vacunas. En el sistema nervioso, esto es muy interesante porque hay mucha investigación que está en ciernes, en algunas no está resultando, pero en otras sí. Miren, tanto en animales, sí, en animales, como ustedes van a tener que ya en adultos hay mejora en el reconocimiento, sobre todo en la enfermedad degenerativa, ¿no? A nivel de piel, miren, el GOS, como si bien es cierto, en aquellos pacientes que tienen riesgo de enfermedades autoinmunes, tales como la dermatitis atópica, puede obtenerse un resultado, siempre coadyuvante al tratamiento principal. O acá, ¿no? Nuestro Pedro, ¿se acuerdan? En el sobrepeso disminuyen, ¿de acuerdo? La relación colesterol total y HDL, ¿sí? Triglicéridos, miren, ¿sí? Y por último, la absorción de calcio, sobre todo en chicas y al momento de la menarquia, absorción de calcio incrementada, porque una vez que comienza la menstruación, definitivamente termina todo lo que es la reserva de calcio, ¿no? Miren, muy interesante, ¿no? Pero tiene un perfil de seguridad, ¿no? En realidad no tienen efectos secundarios graves o potencialmente mortales, y esto es por su misma naturaleza. Entonces los efectos secundarios están dados más por la función osmótica, ¿no? Hay diarrea osmótica, hay hinchazón, calambres, etcétera, ¿no? Y esto está dado por la longitud de cadena de prebióticos, ¿no? El parámetro más influyente para el desarrollo de sus efectos secundarios. Más cadenas más cortas, más efectos secundarios en los prebióticos, ¿no? Por eso es que la industria farmacéutica se preocupa, está en pleno desarrollo, cadenas más largas, ¿no? Entonces, las dosis bajas producen flatulencia, 2.5 a 10 gramos, las dosis altas, de 40 a 50, diarrea osmótica, y la dosis que se recomienda de los prebióticos la mayoría de veces es 2.5 a 10 gramos. Entonces vamos a tener nosotros efectos secundarios de leves a moderados relacionados con flatulencia, ¿de acuerdo? Y la mayoría de estos productos tienen de 1.5 a 5 gramos, o sea, vamos a tener flatulencia en la mayoría de estos pacientes, ¿no? También, como otros productos como los prebióticos, puede haber bacteriemia, sepsis, ¿de acuerdo? Hay la evidencia en algunos preparados lácteos en cuidados intensivos, ¿sí? Pero igual, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en pacientes con inmunodeficiencia severa, ¿sí? En los ensayos clínicos, en realidad, no se ha demostrado eso, ¿no? Bueno, ha sido un gusto de partir con ustedes este resumen. La bibliografía está al alcance de ustedes. En realidad, los prebióticos no es lo único que se está estudiando. Ayudarían, sí, a mejorar las formulaciones, que duda lo cabe, para la industria farmacéutica es un alivio estar viviendo esta época. La satanización de los productos fortificados, por favor, debemos de abrir nuestras mentes, no siempre es algo inútil, ¿no? Alguna vez me pregunta, doctor, ¿y este probióticos le puedo dar en este preparado? Bueno, va a tener que darle un balde cada 8 horas, pero hay algunos que sí traen la formulación apropiada, ¿ah? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, todavía no sabemos en realidad cuál es la microbiota normal, ¿no? Y para nuestro caso escenario, pues este artículo, ¿no? Una mezcla de GOS, ¿de acuerdo? Reducen los marcadores de síndrome metabólico y modulan la microbiota fecal, controlando mejor el peso. Entonces, la primera observación es que probablemente podamos nosotros darle este GOS a nuestro Pedro, pero solamente probablemente a Pedro. ¿Sí? ¿Continuaría? Pues si está mejorando, como decían los viejos maestros, si con agua mejora, agua toda hora, ¿no? ¿Podría emplearse con otros pacientes con hipertensión? No, definitivamente no. ¿De acuerdo? Es para quienes tienen síndrome metabólico y sobre todo que se llamen Pedro. Así de casi de específico, ¿no? Y menos en otros pacientes con obesidad. Carl Sagan, ese gran difusor de la ciencia, dijo alguna vez, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y esto es muy interesante porque nosotros podríamos parafrasear: la ausencia de evidencia no significa ausencia de beneficio. Debemos de ser muy cuidadosos. Si bien es cierto, no podemos estar disparando, entre comillas,
estos prebióticos, pero sí hay algunos en los cuales ya hay evidencia que comienzan a decirnos que pueden ser útiles. Bueno, muchas gracias y estamos atentos a sus preguntas, ¿ah? Ustedes, por favor, realicen sus preguntas a través del chat y las preguntas nos las van a transmitir a nosotros. Gracias, ¿ah? Muchas gracias, doctor. Muy buena ponencia. Creo que el caso clínico de Pedro ha ayudado a entender más todos los beneficios de este gran mundo de Ojalá los que Pedro prebióticos. mejore más. Ojalá que Pedro mejore más. Exacto, ojalá. Bueno, no sé, doctores, si hay alguna pregunta, como les hemos comentado, en la esquina de la plataforma, de la pantalla, pueden ustedes dejar alguna consulta, comentario que puedan tener. Vamos a dar algunos minutos. En todo caso, la charla ha estado bastante bien explicada, doctor Rojas. Muchísimas gracias. No sé si tenga algún comentario final para cerrar. Sí, cómo no. Miren, cuando hablamos de la industria farmacéutica, a veces se sataniza, ¿no? Ni es totalmente comercial, entre comillas, ni tampoco debe dejar de serlo. Y esto es algo que nosotros debemos de llevarlo bien en claro, ¿no? La industria farmacéutica, como hemos visto, cumple un rol muy importante. La dosis y la cantidad que encuentran los probióticos en la naturaleza es muy escasa. Si en algún momento prebióticos, probióticos o simbióticos llegamos nosotros a utilizarlos como medicamentos, uno de ellos es el Saccharomyces boulardii, ¿no? La cepa que compone uno de los productos de la casa farmacéutica. En realidad hay mucha evidencia que nos dice que nosotros podemos usarla al menos coadyuvante, muy coadyuvante del tratamiento estándar. Entonces, no le pongamos el cliché de que porque la industria farmacéutica lo produce, la industria farmacéutica invierte miles y miles de dólares, millones en cada uno de sus productos y por tanto es muy importante. Y miren, la industria farmacéutica es la que nos ha brindado las vacunas, estos tipos de vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que de la mano con la ciencia, la evidencia, la valoración crítica, vamos a poder contribuir en nuestros pacientes de una manera más científica y sobre todo mucho más cálida y que beneficie no solamente para patologías restringidas, sino propiciemos el reporte de aquellos casos que se benefician con nuestros productos, ¿ya? Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta o alguna otra cosa más. Sí, acá tenemos una pregunta, creo ya para cerrar. Dice, muy buena ponencia, doctor. ¿Me escucha? Gracias. Sí, ¿cómo no? Dice, muy buena ponencia, doctor Rojas. ¿Qué enfermedades autoinmunes que pueden ser poco receptivas a los prebióticos y probióticos? Excelente. Bueno, la más conocida, muchas gracias también por las felicitaciones, es lo menos que podemos hacer por ustedes, la verdad que hacer una presentación seria. Hay dos tipos de presentaciones, esta presentación que está dada para la ponencia y hay otra que prácticamente es una hoja de ruta, ¿no? El laboratorio le he entregado yo la que significa de hoja de ruta, la más completa, no se preocupen. El VIH o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana nos puso en el tapete que había esta enfermedad que causaba la baja de las defensas. Pero ustedes deben haber conocido aquellos casos en que al paciente le aplican una vacuna, sobre todo la vacuna de la polio, o algunas vacunas que están atenuadas, y el paciente fallece, no por anafilaxia, sino hay algo que se conoce como inmunodeficiencias primarias. Algunas inmunodeficiencias primarias explican algunos de estos casos, en el caso de tan fatales, pero tan extraños y tan raros en las vacunas, son niños que nacen con deficiencias el sistema inmune está venido a menos y entonces ellos son los que verdaderamente, pues, muchas veces se perjudican. Los desnutridos severos. Miren, en el área de Rusia, de Ucrania, créanme, en los próximos años y con lo de la pandemia, muchos ámbitos
créanme que va a aparecer nuevamente el cuachorco, el marasmo. Esto lo hemos visto, bueno, ya no hablemos de la política, pero por cuestiones políticas lo hemos vivido aquí en el Perú. Los que peinamos canas o menos cabello, sabemos de que después de estos procesos tan onerosos, hay desnutridos severos y sobre todo algunas enfermedades que llevan a este estado de malnutrición, como son los procesos oncológicos, las enfermedades crónicas, como la tuberculosis, y también algunas colagenopatías muy, muy severas, ¿no? Entonces, hay enfermedades en las cuales debemos de tener nosotros bastante cuidado y no nos olvidemos de una población que al menos yo como pediatra siempre la menciono, los pretérminos, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes neonatos pretérminos. No, bueno, en el chat me comentan que hay varias felicitaciones y agradecimientos por la charla. Y para cerrar, dice, buenas noches, doctor Rojas, felicitaciones por su ponencia. En diarrea por antibióticos en niños, ¿debe iniciarse el tratamiento desde el inicio? ¿Por cuánto tiempo administrar Saccharomyces boulardii? Ah, carambas, están leyendo, eso es bueno. El Saccharomyces boulardii, la cepa que forma parte del Floratil, en realidad no hay otro producto, no podemos dejar de mencionarlo. Bueno, para comenzar, es un probiótico, no tiene mucha relación en realidad con la charla, pero sí se relaciona desde el punto de vista que muchos simbióticos ya se están asociando para dar un mejor tratamiento a una de las enfermedades que de verdad que es un problema, ¿no? Que es la diarrea asociada por antibiótico. Y sobre todo, nosotros tenemos bastante temor, bastante miedo al megacolon tóxico, ¿no? Entonces, la diarrea asociada por antibiótico se comienza, ¿de acuerdo? Desde el momento que yo voy a iniciar el tratamiento antibiótico, por lo menos 2 semanas de terminado el tratamiento antibiótico. Así tal cual. Siendo puristas, por lo menos 2 semanas hasta cuando termine la aplicación del antibiótico. ¿Por qué? Porque la definición de diarrea asociada a antibiótico es hasta 4 semanas después de haber suspendido el tratamiento antibiótico. ¿Ok? Y entonces, hasta 2 semanas se supone que hay posibilidades de reestructurar la microbiota intestinal, ¿no? Es todo un capítulo, en realidad, la diarrea asociada a antibióticos y su tratamiento con los probióticos, ¿no? Así es, doctor. Bueno, nada, muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Creo que, como usted menciona, ya ha mencionado varias veces, lo importante es revisar bien la documentación, la evidencia científica con la que se cuenta. No todos los probióticos y los prebióticos son iguales. Y bueno, nada, agradecerle, doctor, por la ponencia una vez más, agradecer a los doctores que han participado, que se han podido conectar, y que pasen un bonito resto del día, doctores. Nos estamos viendo en la siguiente charla la próxima semana. Muchas gracias. Es el miércoles, ¿no? Sí, doctor, la próxima charla es el día miércoles. Como sabemos, el jueves sí, la tengo agendada. Semana Exacto, Santa, así que como todos van a estar orando, van a entregarse al Señor, así que no hay ningún problema. Sí, de todas maneras. ¿eh? Ha sido un gusto, muy buenas noches, que pasen todos muy bien. ¿eh? Hasta luego. Gracias, cuídense. Gracias a ustedes. ¿eh?